Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta donde tú estás en el momento en que estás viendo este video. Ojalá que lo estés compartiendo conmigo en esta hora. Te saludo y te declaro bendecido en este momento para la gloria del Señor. Mira, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Saludamos a todas las familias de Costa Rica y del mundo entero. También saludamos a todas las naciones. Saludamos a todas las naciones y a todo el mundo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios se despojó y dio a su Hijo. Así que en esta noche, con esa misma actitud, la de Dios, nosotros damos la palabra de Dios. Quiera el Señor que en esta noche tengas un oído sensible a la voz de la palabra de Dios. Tengas un oído sensible a la palabra. Un oído sensible. El tema de esta noche, mis amados y mis amadas, se llama Cristo, el nuevo orden de Dios. Escucha, mi amado, Cristo es el nuevo orden de Dios, y este nuevo orden de Dios, mis amigas y mis amigos, comenzó desde que Cristo resucitó. Desde que Cristo resucitó. Los apóstoles lo predicaron, más que nada Dios se lo reveló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es quien tiene la revelación de este nuevo orden de Dios. Dicen los teólogos, dicen que Jesucristo habló de edificar la iglesia. Allá en el libro de Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Entonces, al menos dice Scofield, la Biblia Scofield, en el libro de Efesios capítulo 3, el comentario que él hace, por si tú tienes una Biblia Scofield para que lo leas, dice que él habló de esta edificación de la iglesia, pero realmente quien la iba a edificar era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era quien iba a poner en orden la iglesia de Cristo Jesús con sus doctrinas, con las enseñanzas que el Señor mismo le reveló al apóstol Pablo, que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio de la gracia, por supuesto. Entonces, mis amados, el nuevo orden comenzó y Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Vamos a comenzar en esta hora del estudio. Vamos a leer con este tema que nos ocupa en esta noche y en el momento en que tú estás viendo el video. En Romanos capítulo 7, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 6. Vamos a ver qué nos dice allí Romanos. Romanos capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice allí Romanos. Ojalá que puedas anotar, mi amiga, mi amigo, mis hermanos, los textos que yo voy dando, ustedes los anotan y luego les dan seguimiento. Tú los anotas, yo te los leo, como te digo siempre. Dice Romanos 7:4, oído lo que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mi amado, ojalá que puedas tomarle el gusto en esta noche al estudio de la palabra de Dios, porque vamos a hablar de el nuevo orden de Dios. El nuevo orden de Dios, el que Dios instituyó. El que Dios instituyó hace 2000 años. Hace 2000 años lo instituyó. Pero a través de estos 20 siglos, mis amados, o 21, como que no se ha predicado este nuevo orden, no se ha enseñado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una mezcla tremenda, se mezcló la gracia con la ley, se mezcló la fe con las obras, se mezcló el verdadero mensaje de la gracia con
con la religión. Dice allá en 2 Corintios 6, dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué compañerismo la luz con las tinieblas? Nosotros no tenemos ningún compañerismo con las tinieblas, ni tenemos ningún compañerismo con Belial, como lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 6. Nosotros tenemos que ser la iglesia de Cristo, la que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Como dice Efesios capítulo 5, que Él se entregó por la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha ni arruga, sino que sea perfecta, como lo dice Hebreos 10:14. También dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice que el apóstol Pablo ha presentado a la iglesia ante Cristo como una virgen pura. Y cuando dice como una virgen pura es como dice Efesios, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin pecado, sin ley, sin ritos, sin ceremonias, sin rudimentos, perfecta en Cristo. Como lo vamos a ver ahora allí en Gálatas, Cristo es el todo de la iglesia. Cristo es el todo, la cabeza y el fundamento también, como lo vamos a ver ahorita allí en el libro de Efesios. Entonces dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Míralo, ahí lo dice. Anótalo, mi amado. Luego lo lees, mi amiga y mi amigo. Si tú estás viendo el programa por primera vez, anota estas citas que yo te voy a dar y luego léelas en la Biblia. Porque en todas las Biblias dice esto que te estoy leyendo, no es solo esta que yo estoy usando. Dice, así también vosotros, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Estamos muertos a la ley. El nuevo orden de Dios es que la iglesia de Cristo está muerta a la ley. Los creyentes estamos muertos a la ley. Y continúa diciendo que estamos muertos, que así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Oído, dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de llevar fruto para Dios. Mi amado, en el nuevo orden de Dios, en el nuevo orden que Dios comenzó hace 2000 años y que Dios se lo reveló aquí al apóstol Pablo, pero que la gente, mi amado, vive como quiere. Por eso es que el Señor dijo allá en una ocasión en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi amado, si la palabra del Señor dice que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mi amado, estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El nuevo orden de Dios con la iglesia, por la que Él murió en la cruz del Calvario, no está bajo la ley de Moisés en ningún momento. Está bajo la ley de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que la sustenta. Cristo es el que la cuida. Cristo es el que la tiene en su mano. Mi amado, el nuevo orden es: no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque hemos muerto a ella. Nosotros morimos a la ley. Como dice allá en Gálatas capítulo 2, versículo 18. Yo por la ley soy muerto para la ley. Yo por la ley soy muerto para la ley. Mi amado, nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces el nuevo orden de Dios, el que Dios constituyó en Cristo, o a Cristo como cabeza en el nuevo orden, a Cristo como cabeza, es que nosotros, los seguidores de Cristo, que somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, donde Dios habita, todos los hermanos juntos formamos un templo, un santuario. Nosotros no estamos bajo la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque morimos a ella mediante el cuerpo de Cristo. Ojalá que tú me puedas entender, mi amiga y mi amigo. Allí afuera, mi amado, la gente está enfrascada que hay que observar, guardar, vivir y andar en la ley. Andar en obras. Pero nosotros, mis amados hermanos, somos
un grupo de hombres y mujeres que Dios ha escogido para que vivamos por la fe. Dice Romanos 1:17, mi justo por la fe vivirá. Mi justo por la fe. Esa palabra fe, mi amado, es certeza, es convicción de que en la cruz Dios hizo una obra tan perfecta, que nosotros estamos perfectos en esa obra que Dios realizó en su Hijo Jesucristo. Como lo vamos a ver ahorita en 2 versículos, que fue Dios el que lo hizo. Entonces ahora dice el versículo 6, Romanos 7:6, el 4 dice que ya morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mi amado, los que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios y por el poder de la palabra, no estamos bajo la ley. Los que hemos nacido de nuevo no estamos bajo la ley. Y lo vamos a continuar viendo esto. Ahora dice el versículo 6, Romanos 7:6, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Oído. ¿Por qué estamos libres de la ley? Porque el 4 ya nos dijo que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces ahora dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. Mi amado, esta palabra es donde yo quiero que tú pienses en ella. Dice el versículo 6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mi amado, este versículo, Romanos 7:6, lo escribió, por supuesto, el apóstol Pablo. Lo escribió hace más de 2000 años. Yo creo que si tuviéramos una Biblia o tuviéramos esta carta de Romanos, de que el apóstol Pablo la escribió hace 2000 años y que la tuviéramos así tal como la escribió Pablo en esta hora y que yo se las pueda leer, esto es lo que dice Romanos 7:6, él lo escribió. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. Mi amado, solamente los que hemos sido llamados por Dios, porque fuimos escogidos por Dios para vivir en el orden de Dios, para vivir en el orden de Dios, para vivir en el orden de Dios, hacemos caso de esta palabra. Te dije anteriormente que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de nuestro Dios y Padre, como lo vamos a ver ahorita, mis amados, en 2 pasajes de la palabra de Dios. Hay más, pero creo que 2 o 3 que tengo es suficiente. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mi amado, eso el apóstol Pablo no se lo inventó. Eso al apóstol Pablo se lo reveló el Dios del cielo. Eso al apóstol Pablo se lo reveló el Dios que hizo los cielos de los cielos de los cielos. Y la voluntad perfecta de Dios para ti, para mí, para la iglesia de Cristo, es que estemos muertos a la ley. Como dice el versículo 6, pero ahora estamos también libres de la ley. Morimos a la ley, quedamos libres de la ley, ahora servimos bajo el régimen nuevo, el del Espíritu. Para llevar fruto para Dios, dice el 4, para llevar fruto para Dios. Ahora servimos bajo el régimen nuevo. Mi amado, esto es hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre no está bajo la ley porque murió a la ley cuando yo morí en la cruz. El que hace la voluntad de mi Padre ha sido libre de la ley. Ha sido libertado de la ley, ha sido muerto por haber muerto aquel viejo sistema de leyes. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. Mi amado, si no estamos sirviendo
bajo el nuevo régimen de Dios, bajo el nuevo sistema de Dios, que es Cristo, que nos hizo libres de la ley, entonces no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Mi amado, la palabra de Dios hay que tomarla muy en serio. Hay gente, mi amado, que predica la palabra de Dios y no saben lo que predican, no saben lo que hablan, no entienden lo que hablan. Hablan de un montón de cosas extrañas ahora, se predica un montón de cosas extrañas. Bien profetizó nuestro amado apóstol Pablo cuando dijo que en los postreros días apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Mi amado, hay que ponerle atención a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros servimos a Dios bajo un régimen nuevo, el régimen del Espíritu, porque ahora no estamos bajo la ley, porque morimos a ella mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. Hay otros dos versículos que vamos a leer. Uno se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mi amado, tú lo anotas y mira, yo te lo leo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oído, mi amado, lo que dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso dice el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a echar mano, mis amados, de Pedro y de Santiago en esta noche, porque son textos muy conocidos y también son textos muy importantes para el régimen nuevo al cual nosotros estamos sirviendo. Entonces dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Oído, mi amado, nos hizo renacer. Nosotros somos nuevas criaturas, como lo vamos a ver ahorita allí en 2 Corintios 5, 17. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva, mi amado. Dios no nos hizo renacer para vivir en una religión. Dios no nos hizo renacer para vivir como religiosos, para vivir en dogmas, en sacramentos, en rudimentos, etcétera, etcétera. Dios nos hizo renacer. Dios nos hizo renacer, dice aquí el apóstol Pedro, dice, nos hizo renacer. Vamos a ver: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para una esperanza viva. Dice otro texto aquí que está también en Santiago. Hay una carta aquí que se llama Santiago o Jacob, como no sé cómo le aparece a usted. Dice el versículo 18, Santiago 1:18, dice así: Él de su voluntad, oído, está hablando del Señor, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mi amado, Él, dice el versículo 18, de su voluntad. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Y cómo nos hizo nacer? Dice: por la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Por la palabra de verdad. Mi amado, los que Dios ha llamado a Cristo, está llamando y va a llamar, Dios los llama para que nazcamos de nuevo, para nacer de nuevo. Para que seamos nuevas personas, para que seamos nuevas criaturas, como lo vamos a ver ahorita, el texto que sigue en 2 Corintios 5, 17. Para que seamos nuevas criaturas y que vivamos como
como personas nuevas, como personas espirituales, como personas cambiadas, como personas transformadas, hombres y mujeres nuevos espirituales para la gloria del Señor, creyendo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la verdad y nosotros así vivimos. Nosotros vivimos, Dios nos ha llamado a vivir la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, pasaje muy conocido por nosotros también, pero hay que leerlo. Dice Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, vamos a ver dónde estoy. Segunda a Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo. Mi amado, oído lo que dice la palabra del Señor. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Mi amado, este texto se escribió hace 2000 años. Lo escribió nuestro muy amado también el apóstol Pablo. Si nosotros tuviéramos una copia de esta carta un día después de que Pablo la escribió, esto dijera, esto no lo escribió allí otra persona. Esto se escribió hace 2000 años y fue el apóstol Pablo el que lo escribió. Y el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, todo lo viejo ya pasó. Lo viejo pasó, la ley pasó, Adán pasó, el pecado pasó, la condenación pasó, el juicio pasó. Hermanos, somos nuevas criaturas delante de Dios porque Dios nos trajo a pertenecer a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de este nuevo sistema, de este nuevo régimen que comenzó cuando Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Nosotros somos nuevas criaturas, mi amado, desde hace 2000 años. Si esto se hubiera predicado y se hubiera mantenido esta predicación firme, mi amado, hoy hubiéramos solo en el mundo nuevas personas, nuevas criaturas, que le creemos la palabra de Dios, que le creemos a Dios, que le creemos que Dios es el que nos llamó para pertenecer al régimen de su Hijo Jesucristo. Que Dios es el que nos llamó y que morimos a la ley. No tuviéramos ningún problema con la ley. ¿Por qué? Porque han habido hombres y mujeres que han sostenido esta palabra hasta hoy. Pero realmente no es así. Realmente no es así. Mira, mi amado, la iglesia la ha invadido el judaísmo, la religión. Mira, hay tantas cosas que ha invadido la iglesia y tantas doctrinas extrañas que se han metido que, mira, hay que andar así como en un río y con la nariz afuera, mi amado, para no ahogarnos en tanta religión que hay en el mundo. Pero nosotros, mi amado, estamos predicando la verdad del evangelio de la gloria de Cristo. Si tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación. Tú eres una nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Lo viejo no tiene que ver nada ya con nosotros. Ya lo viejo quedó clavado en la cruz. Lo viejo fue sepultado con Cristo y cuando Cristo resucitó, resucitamos a una nueva vida juntamente con Cristo. Somos una nueva creación para la gloria del Señor. Pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 1. El libro de Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 3. Dice Hebreos capítulo 1. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, y la imagen misma de su sustancia. Hasta allí todo va muy bien, mis amados, va excelente allí todo. Va excelente. El cual, siendo el resplandor de su gloria, gloria a Dios, y la imagen misma de su sustancia, gloria a Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, gloria a Dios. Hasta allí todo va excelente.
Perfecto, vaya. Y todos aplaudimos ese versículo, alzamos las manos y alabamos a Dios por ese versículo. Pero dice la parte final, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi amado, ya esa parte de que Él efectuó la purificación de nuestros pecados, ya ahí no. Ya, no, todos somos pecadores. No, sí, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen misma de su sustancia. Él sustenta todas las cosas. Pero que yo estoy libre de pecado delante de Dios. No, eso no. Yo tengo que pagar un precio, yo tengo que hacer algo. Mi amado, tenemos que servir bajo el orden de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para este propósito. Dice que vamos a ver, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Te voy a leer este versículo en la Biblia, NTV, Nueva Versión Internacional. Dice así el versículo 3. Dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Hasta allí todo está bien, hermanos. Allí aplaudimos y alabamos. Ahora termina diciendo: después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha de la majestad de Dios. ¿Cuándo se sentó a la derecha de la majestad de Dios? Después de habernos limpiado de nuestros pecados. Mi amado, no podemos servir en este régimen nuevo. No podemos servir en esta nueva creación, como lo dicen otras Biblias. La Biblia Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero realmente el griego dice nueva creación. Nosotros somos una nueva creación porque Cristo nos ha, después de habernos limpiado de nuestros pecados, después de que Cristo nos limpió de nuestros pecados, nosotros comenzamos una nueva creación. Como dice Pedro y como dice Santiago, nos hizo renacer por la palabra de Dios para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Que estamos en amistad con Dios, que estamos en comunión con Dios, que no tenemos pecado delante de Dios porque Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados después de habernos limpiado de nuestros pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 1, el versículo 4. Dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mis amigas y mis amigos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue y será conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si Cristo se entregó en la cruz del Calvario, Cristo hizo una obra perfecta delante de Dios. Cristo la hizo allí en la cruz del Calvario. Cristo efectuó la purificación, la limpieza. Cristo quitó nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio allá en Juan capítulo 1, San Juan, como es conocido ese evangelio, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amiga, mi amigo, cuando Cristo murió en la cruz, a nosotros los creyentes, a los que Dios ha llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios nos ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados. Un pastor
entrevistó a un judío. Un pastor entrevistó a un judío. Y este pastor le preguntó al judío: ¿por qué ustedes no creen que Jesús es el Mesías, el que vino a salvar al mundo? Entonces este judío les respondió con mucha, dice el pastor que cuenta, que le respondió con mucha educación y le dijo: si nosotros creyéramos que Jesús es el Mesías, si nosotros creyéramos eso, que Jesús es el Mesías, nosotros viviríamos sin pecado, porque una de las labores que iba a venir a hacer el Mesías era que iba a quitar el pecado del mundo, que iba a echar Dios tras las espaldas del Mesías el pecado, que el Mesías le iba a poner fin a la iniquidad, como dice Daniel. Y así, hermanos, el judío comenzó a responderle a este pastor: si nosotros creyésemos que Jesús es el Mesías, nosotros viviéramos como Dios quiere que nosotros vivamos, sin pecado, limpios, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Mi amado, y este pastor comienza a darle la razón a este judío por esta respuesta que le dio, y tiene razón. Mi amado, si la palabra de Dios dice que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios, hermano, si Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados, nosotros tenemos que servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. El régimen nuevo del Espíritu no nos dice a nosotros que no somos pecadores. El régimen nuevo del Espíritu nos dice a nosotros que Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Muchos pasajes de la palabra dice: Él molido fue por nuestros pecados. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, justicia delante de Dios por Él. Pero nosotros no estamos viviendo bajo ese régimen nuevo, mis amados. No se está viviendo bajo ese régimen nuevo. Y en esta hora, con esta enseñanza, yo te animo, mi amiga y mi amigo, a que tú comiences a vivir bajo este régimen nuevo, limpio delante de Dios, sin mancha delante de Dios, sin arruga delante de Dios, confiando que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es y fue una obra perfecta. No estamos bajo la ley ni estamos en pecado, somos una virgen pura delante de Dios por lo que Cristo hizo. Nosotros no nos merecíamos eso, pero la gracia de Dios nos dice que Cristo lo hizo por nosotros, y nosotros lo creemos, lo aceptamos y comenzamos a vivir en este régimen nuevo de pureza para la gloria de Dios. Una esperanza viva, dice Pedro, una esperanza viva, guardada para nosotros, para la gloria del Señor. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 4, quiero leértelo aquí en la Biblia NTV, dice así, Gálatas 1:4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Oído, mi amado, esto no fue algo fortuito, esto no fue algo que fue saliendo allí a ver cómo salía, esto fue un plan de Dios. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Para rescatarnos. Así también lo dice 1 Timoteo capítulo 2, donde dice que Él se dio por nosotros, Él dio su vida para rescatarnos. Dice Mateo 18 que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a dar su vida en rescate. Vino a dar su vida en rescate. ¿Saben, mis amados? Esto que yo te estoy diciendo estaba profetizado. En el Antiguo Testamento hay muchas citas donde dice que Dios en un día quitará el pecado de la tierra. Zacarías 3:9. Dice Daniel que en un día le pondría fin a la iniquidad. Dice Dios que Él echaría los pecados tras sus espaldas y nunca más se acordaría. Dice Isaías que los pecados iban a ser como niebla, que iban a desaparecer como neblina, etcétera, etcétera, etcétera. Mi amado, eso estaba profetizado cuando el Mesías muriera en la cruz del Calvario.
Cuando el Mesías muriera en la cruz del Calvario y Dios llamara a sus hijos y a sus hijas que predestinó desde antes de la fundación del mundo y comenzáramos a vivir sin pecado, irreprensibles, como dice la palabra de Dios, delante de Dios, entonces allí es donde Dios ahí es donde Dios comenzó hace 2000 años un nuevo régimen. Y hoy, 2000 años después, nosotros somos partícipes de este nuevo régimen, creyendo lo que los primeros cristianos creyeron. Yo creo lo que aquellos creyeron. Dice 1 de Pedro 4:1, dice, el que padeció en el madero terminó con el pecado. Dice que Cristo se entregó a la cruz para quitar el pecado de en medio. Vamos a ver estos dos pasajes que se encuentran en el Antiguo, en los profetas al menos. Dice Jeremías 33:8. Ojalá, mi amiga, que puedas anotar estos textos, son muy importantes. Jeremías 33:8 dice así, y los limpiaré de toda su maldad. Oído, mi amado, lo que dice Jeremías 33:8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Los limpiaré. ¿Dónde íbamos a ser limpios? Dice el libro de Malaquías capítulo 3 que íbamos a ser lavados con jabón de lavadores. ¿Dónde iba a suceder esto? El cual, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto sucedió en la cruz del Calvario, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Jeremías 33:8. Mi amado, tenemos que vivir como dice la palabra de Dios, perdonados. Ya Cristo vino, ya Cristo murió. Tenemos que vivir como perdonados, ver como perdonados, oír como perdonados, hablar como perdonados. Dice el versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que contra mí pecaron. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Jeremías 33:8. Este texto, mi amado, es glorioso, es glorioso. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados. Ahorita vamos a ver, mi amado, es que no nos da tiempo. Pero dice Ezequiel 37:22. Vamos a ver qué dice Ezequiel 37:22. Y los haré, vamos a ver, Ezequiel 37:23, hermanos, es 23. Es que este 13 me parece un 2. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Oído, mi amado, somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Desde hace 2000 años Dios comenzó esta operación, mi amado, y hoy Dios todavía la está llevando a cabo, y Dios quiere que nosotros seamos partícipes de esta nueva creación. Si hemos sido llamados por Dios a un nuevo nacimiento y regeneración por la palabra. Dice el 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Ezequiel 37:23. Mi amiga, mi amigo, anota ese versículo, léelo, vuélvelo a leer. Si lo puedes memorizar, gloria a Dios por eso. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Eso somos nosotros, hermanos. No nos contaminamos con ídolos. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo? Dice Primera de Tesalonicenses. Con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi amado, gloria a Dios por este pasaje, porque estamos viviendo ese tiempo maravilloso 2000 años después todavía.
Gracias a Dios que todavía estamos en la dispensación de la gracia. Gracias a Dios que todavía estamos viviendo en gracia para la gloria del Señor. Hay otro versículo aquí en Ezequiel también, que es Ezequiel 36, 25. Mira, allí a la par. 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mis amadas, mis amados, somos una nueva creación de Dios. Dios nos ha perdonado completamente para que vivamos delante de Él irreprensibles por la fe en Cristo Jesús. Dice allá en el libro de Gálatas capítulo 5, nosotros por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo contamos con la muerte de Cristo para ser justificados delante de Dios. Oído, mi amado, lo que dice: nosotros por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo contamos con la muerte de Cristo Jesús para ser justificados, declarados libres de culpa delante de Dios. Mi amado, nosotros no nos apoyamos en las fuerzas de nosotros, porque no es con espada ni es con ejército, es por el Espíritu, es por la palabra del Señor. Es por la palabra del Señor. Qué bueno que está esto, mi amado, pero hay que terminar. Y vamos a terminar con dos pasajes de la palabra del Señor que se encuentran en el libro de Hebreos, con este respecto de lo que dice Ezequiel y Jeremías. Dice Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 10, 22, terminamos aquí. Dice la palabra del Señor: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra del Señor. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Mi amado, el llamado es servir a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El llamado es de que si estamos en Cristo, somos una nueva creación, somos gente nueva, perdonada, lavada, una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esta es la voluntad perfecta de Dios, mi amado, que le creamos a Dios lo que Él hizo en Cristo en la cruz del Calvario, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha dado esta palabra de reconciliación. Reconciliaos con Dios, mi amiga y mi amigo, para la gloria de su nombre. Vamos a quedar aquí porque ya el tiempo se nos fue. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en Facebook y YouTube. Estamos en Facebook y YouTube para la gloria del Señor. Allí la palabra está corriendo para la gloria de Dios. También tenemos un lugar de reunión que es en San José Centro, de las oficinas de AIA en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos en un edificio que tiene un rótulo afuera que dice ACAF. ACAF, Árbitros, Asociación de Árbitros Federados FIFA. En ese edificio nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. De Acueductos y Alcantarillados y el Sur, 225 Este. Declaro que tú eres bendecido porque le crees a Dios. Para el que cree, todo le es posible. Buenas noches.